Buenas tardes, mi nombre es Marta Rocío Gómez Ávila y estoy adelantando la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. En este momento voy a hacer mi aporte sobre el análisis al video realizado por el señor Sir Ken Robinson, donde nos habla sobre los retos de la educación. De allí él expone los paradigmas que se presentan hoy en día sobre la crisis por la que está pasando la educación, siendo un reto cambiar el quehacer o la práctica pedagógica en los diferentes escenarios de aprendizaje. Esto nos hace cuestionarnos un poco sobre si realmente nosotros como docentes estamos dando todo para hacer mejor nuestro quehacer pedagógico, ya que en algunos casos contamos con las herramientas necesarias para hacer la didáctica diferente, para hacer de nuestra clase más innovadora, pero no lo estamos haciendo. No sabemos si es por el miedo al cambio, o si es porque no poseemos los conocimientos necesarios, o porque el mismo ambiente o el mismo contexto donde nosotros estamos no nos lo permite. Entonces aquí él nos hace un llamado a que en los diferentes escenarios de aprendizaje se planteen cosas nuevas, porque no se sabe si se está apuntando a que las nuevas generaciones de estudiantes agudicen sus capacidades y habilidades, como tampoco no se tiene la certeza si se están teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, las características y ritmos propios de aprendizaje que les permite tener una aptitud positiva en el uso de su talento, o si realmente se está potencializando en beneficio personal. Por ello, el señor Robinson propone que se debe transformar la educación, dando un vuelco a la forma de enseñanza donde ésta sea más interactiva y flexible, donde los diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios logren llegar a los agentes del proceso, lo que implica amplias posibilidades de participación de los estudiantes, que ellos interactúen no solo en el aula, sino que también vayan a diferentes escenarios como son el aula inteligente, la sala de sistemas, los parques, las zonas verdes, para que ellos se apropien de este aprendizaje y amplíen las posibilidades de participación que requieren de un grado de autonomía, compromiso y la orientación de un docente que esté a la vanguardia de la nueva sociedad de conocimiento, que esté dando pasos agigantados con los avances tecnológicos, de tal forma que estos no sean una barrera en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que jueguen un papel fundamental, donde pasen a convertirse en los facilitadores y dinamizadores en el proceso de un trabajo colaborativo, desarrollando con esto grandes habilidades para comunicar asertivamente, mejorar la competitividad, lo que conlleva a potenciar los procesos de formación de manera rápida, eficaz y con una mayor calidad. Con la ayuda de esa alfabetización digital, tanto para docentes como para estudiantes, se quiere que la juventud de hoy tenga un motor de innovación acorde a esta era que nos está imponiendo nuevos retos, donde las instituciones estén en constante transformación en su plan de estudios, estrategias y metodologías, que no sean convencionales, sino que llamativas para atraer y motivar a la población estudiantil, de tal forma que nuestras instituciones no se vean abocadas a esa deserción que estamos viendo cada año, que los estudiantes no se encuentran motivados para continuar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que a mitad de año están desertando. Esto nosotros tenemos que cambiarlo, asumiendo el reto de las nuevas tecnologías, asumiendo el reto de cambio, de hacer más didáctica y más dinámica nuestra clase. Por último, los invito a que observen el video que está a continuación y feliz tarde.